Damos inicio entonces a nuestro conversatorio el día de hoy, la práctica docente en el siglo XXI. Lo va a conducir la magíster Zoraida Palacio Martínez, decana de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Le agradecemos a quienes nos acompañan en este momento en nuestro espacio directivo y le damos paso a nuestros dos compañeros que van a entrar a aportar en este conversatorio, el profesor Carlos Arturo Muñoz y el profesor Hernán Mera. Vamos entonces a dar inicio con la presentación de los participantes del conversatorio. La doctora en Ciencias Pedagógicas, Josefina Caridad Piñón González, vicerrectora de Investigaciones y Posgrados en la Universidad, licenciada en Educación Especializada de profesora en Secundaria Básica, magíster en Educación Avanzada y doctora en Ciencias Pedagógicas. Es profesora principal titular, secretaria del Consejo Científico de la Universidad Enrique José Barona, miembro efectivo del Consejo Científico de la Asociación Nacional de Pedagogos de Cuba, responsable del Grupo de Calidad del Aprendizaje en La Habana, miembro de la Comisión de Planta de Profesores de Programas de Maestría, Maestría en Educación, Maestría en Dirección Científica y Administración, Maestría en Didáctica de la Matemática, Maestría en Educación Superior, miembro del Consejo Científico Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, miembro del COPEP en el Ministerio de Educación Superior, miembro del Tribunal de Grados Científicos en el Ministerio de Educación Superior de Cuba, vicepresidenta de la revista científico-metodológica Barona, docente del programa curricular colaborativo de formación de doctores en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Ha sido reconocida con los diferentes premios en los que se destacan Chihuahua de México en la Dirección de Ciencia e Innovación Educativa por parte del Ministerio de Educación, el CIDMA Nacional y la Dirección Provincial de la Educación en La Habana, la Asociación Nacional de Pedagogos de Cuba. Sus líneas de trabajo son didáctica en la enseñanza de las matemáticas, la formación continua al recién graduado, la nueva concepción del posgrado en el siglo XXI, y específicamente en los cambios educativos que se llevan a cabo. Actualmente, y en respuesta a las proyecciones de la universidad y la educación superior, trabaja en las líneas de investigación de la integración científica. Démosle la bienvenida entonces al conversatorio. Nuestra siguiente integrante es la doctora en Ciencias Pedagógicas, Yanelín López Rodríguez, licenciada en Educación en la especialidad de Educación Especial, máster en Educación Especial, doctora en Ciencias Pedagógicas. Se ha desempeñado como jefa del siglo en la Escuela Especial Héroes de Yaguajay, directora de la Escuela Primaria de Calixto Sánchez, metodóloga e inspectora integral del municipio de San Miguel del Padrón en La Habana, y en la educación superior, jefa de año, vicedecana de docente en funciones, directora de la sede universitaria y decana de la Facultad de Educación Infantil. También es miembro certificado de la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior de Cuba. En el año del 2012, los premios recibidos es el Premio Ismaelillo en el 2012, Asociación de Pedagogos de Cuba, y Premio de Ciencia e Innovación Educativa de la Academia de Ciencias de Cuba y Proyecto de Investigación. Démosle la bienvenida. También nos acompaña el magíster Hugo Alberto González, ingeniero electrónico, magíster en educación y actualmente candidato a obtener los títulos de magíster MBA de la Universidad de Tulane de Estados Unidos. Está vinculado a la Institución Universitaria Antonio José Camacho desde hace 17 años, tiempo en el cual se ha desempeñado como docente universitario y ha ocupado diferentes cargos a nivel académico administrativo dentro de la institución. Coordinador académico del programa de Jóvenes en Acción, director del Centro de Formación Técnico Laboral CEFTEL, decano de la Facultad de Ingenierías y actualmente es vicerrector académico. Démosle la bienvenida. También nos acompaña el magíster Carlos Arturo Vargas, ingeniero electricista, especialista en gerencia de instituciones educativas, magíster en educación con énfasis en educación matemática. Es docente de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, director del Departamento de Ciencias Básicas y se ha desempeñado como docente superior por más de 18 años. Démosle la bienvenida. Y nuestro último integrante es el maestro Hernán Mera Borrero, asesor pedagógico de la Institución Universitaria Antonio José Camacho,
docente adscrito al Departamento de Ciencias Básicas, líder académico de la Escuela de Pedagogía, con más de 40 años de experiencia, docente en educación media y superior en el área de las matemáticas y físicas. Ha realizado más de 20 publicaciones. Sus líneas de investigación se orientan hacia el diseño y el desarrollo curricular, miembro del Grupo de Investigación en Pedagogía de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual. Démosle la bienvenida. Damos inicio entonces al conversatorio La práctica docente en el siglo XXI. Bueno, la dinámica para el conversatorio consta de, vamos a tener primero dos presentaciones magistrales, una a cargo de nuestro vicerrector académico, el ingeniero Hugo Alberto González, quien nos va a hablar un poco sobre el papel del docente universitario en el siglo XXI proyectado hacia el pensamiento de la institución universitaria. Luego tendremos a la doctora en ciencias Josefina Piñón, quien nos va a hacer una presentación sobre la integración científica en la formación del docente investigador, y posteriormente pues daremos apertura a la discusión sobre las temáticas, en donde esperamos también poder compartir con ustedes, el público asistente, a través de cualquier pregunta que nos quieran realizar. Bueno, démosle la bienvenida al vicerrector académico, ingeniero Hugo Alberto González. Muy buenas tardes para todos. Bueno, debo empezar manifestando que mis más sinceros sentimientos de gratitud a la universidad que hoy nos visita, y creo que definitivamente esto va a ser un gran acierto para nuestro desarrollo, y por supuesto también que en cualquiera de nuestras líneas, nuestros frentes que podamos nosotros contribuir también, pues estamos dispuestos a hacerlos. 400 magíster, más de 400 magíster, más de 200 doctores, 5 doctores que son los doctores en ciencias, 65.000 egresados, pues nos falta un poquito todavía, ¿no? Pero de todas formas vamos a ir dando pasos, y no crean que no es algo que me intimide de este auditorio. Entonces empiezo planteando 3 atrevimientos, les voy a llamar 3 atrevimientos, y pidiendo excusas por ellos. El primer atrevimiento es, por supuesto, yo creo que estamos todos ansiosos de escuchar a nuestras ilustres invitados. Entonces, de antemano les prometo que no me voy a tomar mucho tiempo y vamos a procurar que podamos generar unos espacios bien interesantes de interacción. El segundo atrevimiento que siento que estoy cometiendo es, hay un autor que se llama Mark Prensky, que en el 2001 él escribió un artículo que se denomina Sobre el horizonte, donde él plantea en relación a las interacciones de los jóvenes o de las personas con la tecnología 2 categorías: los nativos y los inmigrantes. Los nativos son los jovencitos que hoy en día se desarrollan expuestos a un ambiente de mucha tecnología. Los inmigrantes son los que no somos tan jovencitos, pero que de pronto llegamos al uso de las tecnologías. Pues así me siento yo un poco en relación al todo el campo de la educación. Yo me siento como un nativo, y en ese sentido es que siento que soy un atrevido en venir a hablarles a ustedes algunos aspectos de la educación. Sin embargo, más adelante, David White escribe un artículo un poco controvertiendo la posición de Mark, y entonces él plantea otras 2 categorías,
él plantea los visitantes y los residentes. Entonces me siento más cómodo como un residente. Me siento, y entonces en ese sentido, pues nuevamente les pido excusas, pero vamos a conversar aquí como en algunas ocasiones ya lo hemos hecho. Mi devenir en el campo de la educación se lo debo a mi proceso de formación como magíster en educación, con una profesora que yo quiero mucho, que es mi profesora Orfa Garzón, de la Universidad de San Buenaventura, o sea que si los decepciono le hacemos el reclamo a ella. Bueno, además que fue un camino tortuoso para mí, no crean que un ingeniero un domingo leyéndose la didáctica magna en un calor de estos de Cali, eso es una cosa muy difícil, eso sí, mejor dicho, no se los puedo negar. Sin embargo, pues finalmente son cosas que también uno termina disfrutándolas mucho. Bueno, para empezar mi disertación, yo decía, bueno, ¿de qué vamos a conversar el día de hoy? El docente universitario del siglo XXI. Entonces habría que devolvernos un poquito, ¿ya? Entonces yo decidí devolverme un poquito a la humanidad misma, a intentar recuperar lo que son las prácticas de descubrimiento de la humanidad. Y las prácticas de descubrimiento de la humanidad, pues tienen, digamos que las tenemos ya muy documentadas a partir de los griegos, entonces me voy a volver un poquito hasta los griegos. Entonces, esas prácticas de descubrimiento, ¿y por qué voy a plantear el ejercicio desde allí, desde la posición de las prácticas de descubrimiento? Porque más adelante en el conversatorio, y precisamente como un elemento de apertura a la disertación que va a dar la profesora Josefina, bueno, vamos a hacer un ejercicio de reflexión alrededor de una de las tantas dimensiones que tiene el ejercicio profesoral, que es la investigación. Entonces, por eso me voy a devolver, le voy a llamar prácticas de descubrimiento y no investigación. ¿Qué decía Platón? Platón planteaba el conocimiento, al conocimiento se accede es desde adentro, desde un ejercicio de introspección. Él hablaba del mundo de las ideas y al mundo de las ideas se llegaba solamente a través de uno mismo, a través de mirar hacia adentro, de la reflexión. Era una forma de racionalizar los problemas y la realidad, de comprender la realidad, pero comprenderla muy desde las entrañas. Más adelante, un poco más adelante, tenemos a Aristóteles. Aristóteles planteó otra forma para lo que eran las lógicas de descubrimiento, y le dio mucha importancia a los sentidos. Todo lo vamos a percibir a través de los sentidos, y esa información de lo que percibimos a través de los sentidos la vamos a procesar a través de silogismos, ¿ya? Es decir, vamos a construir unos silogismos y luego vamos a validar esa construcción. Esa lógica aristotélica, digamos que fue una lógica aristotélica predominante durante una gran parte del desarrollo de la humanidad, y pues alcanzó a llegar casi que hasta las épocas medievales. Esas prácticas de descubrimiento basadas en es decir, es Aristóteles quien plantea la lógica, el concepto de lógica, y que posteriormente pues se desarrolla mucho más adelante en otras formas de estudiarla. Sin embargo, la corriente de pensamiento era una corriente que se basaba en una concepción del cosmos, en la cual el cosmos estaba constituido estaba la Tierra en el centro, y eran unos círculos concéntricos, que era lo que conformaba pues todo el universo, y todo fluía a través de las reglas del cosmos. Todo lo que había en relación a la realidad, la comprensión de la realidad, respondía a esas reglas. Bueno, esa lógica de descubrimiento fue una lógica que después de cierto tiempo empieza a volverse una lógica de lo que, digamos, en el estudio
de la epistemología se le denomina la lógica inmanente, es decir, como que los ejercicios de reflexión cuando pierden, digamos, un poco el sentido, se vuelven una corriente tras la que mucha gente va siguiendo, y es una lógica que se va repitiendo en la humanidad. La lógica es una lógica que además se rompe sola, y vamos a ver más adelante cómo la universidad se vuelve un escenario donde se rompe la lógica de inmanencia y empieza a haber un círculo de lo que se denomina inmanencia, trascendencia, es decir, y lo vivimos todos los días, y es una discusión que estoy teniendo ahorita en la universidad en relación a lo que es la dirección y la administración de la universidad, que a veces hacemos cosas muy buenas, pero esas cosas tan buenas que hacemos empezamos a hacerlas, a volverlas cotidianas, les perdemos el sentido y terminamos haciendo cosas que no sabemos por qué las hacemos. Sin embargo, hay que estar consciente de eso, porque entonces hay que conscientemente romper la lógica inmanente por un ejercicio de trascendencia. Entonces, eso sucedió en la historia de la humanidad con el conocimiento. Entonces hay revoluciones del conocimiento, y esas revoluciones del conocimiento generan rupturas en determinadas épocas, ¿ya? Esas rupturas, de las más importantes, pues está toda digamos, la crisis que se gesta en la lógica aristotélica a través de los ejercicios de pensamiento de Galileo Galilei, de Copérnico y de muchos pensadores anteriores incluso, ¿ya? Entonces, eso se rompe, digamos, tiene su crisis comenzando pues un poco la era de la industrialización con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que además no fue solo una revolución de conocimiento, fue una revolución de sangre, ¿ya? Una revolución que digamos que estalló también y que se gestó al interior de la universidad. Entonces, un poquito entendido lo que ha sucedido con el conocimiento en esas épocas, ahorita sí miremos dónde entró la universidad en toda en esa historia de inmanencia, trascendencia. La universidad pues entra en el corazón del medioevo. La universidad se gesta como un organismo escolástico, ¿ya? Que además de eso pues utilizaba la iglesia también como dispositivo de control, como dispositivo de colonización de lo que eran las monarquías. Entonces, precisamente en la universidad donde se empiezan a dar esas rupturas, ¿ya? Se empiezan a dar esas rupturas de esas corrientes de pensamiento que traían, digamos, o sea que en la universidad cobra un lugar supremamente importante, lo que es las lógicas de pensamiento, las lógicas de descubrimiento, y cómo esas lógicas de descubrimiento pueden ser elementos transformadores, pueden ser elementos transformadores. Entonces, como ya estamos en el escenario de la universidad, evidentemente tenemos que ahora sí hablar de los profesores, de cuál es el papel, de qué era lo que sucedía con los profesores. Y en ese caso también tenemos que revisar un poquito la historia de la universidad, que como ya lo dije, respondía, digamos, a un dispositivo de control en sus comienzos, ¿ya? Posteriormente, cuando tiene su primera ruptura, se construye un nuevo ideal del sentido de la universidad alrededor de la formación, digamos, de la construcción de conocimiento alrededor de las ciencias, y ahí es donde muchos de los elementos de la universidad moderna empiezan a encontrar lugar. La libertad de cátedra, esos son elementos del modelo de Humboldt, de la Universidad de Humboldt, que planteaba básicamente que el ejercicio del descubrimiento del conocimiento, del acceder al conocimiento, era un ejercicio
que era movilizado por los intereses propios, eran libres de cualquier pretensión, de cualquier otro tipo de pretensión. Es decir, en esa época no se pensaba en formar un ingeniero, no se pensaba en formar un profesional, eso vino después, eso vino después. Y ahí es donde comienza la crisis del profesor universitario, porque cuando cambia la lógica de pensamiento en las universidades y el sentido de las universidades se vuelve un sentido profesionalizante, el profesor queda en una disyuntiva entre la cual le toca empezarse a debatir la formación profesional o continuar con el ejercicio de la investigación. Eso es o sea, estamos arrastrando un asunto histórico, estamos arrastrando un lastre histórico de lo que sucede en muchas universidades en relación a esas rupturas, ¿ya? Entonces lo que tenemos que construir alrededor de esos dos elementos, porque además son dos elementos con los que tenemos que convivir, es decir, no podemos pensar, cuando hablamos de esto, como de este sentido del desarrollo de la universidad, las soluciones no están en devolvernos a los modelos anteriores, la solución está en buscar modelos alternativos y precisamente hace parte de los ejercicios de trascendencia, ¿ya? Entonces, el profesor universitario hoy por hoy, digamos, tiene que debatirse entre esas situaciones, entre las políticas que van orientadas a asuntos de profesionalización y además responder a todo el tema de investigación. Bueno, más adelante además empiezan a aparecer otra dimensión misional, que en esa época, digamos, no había tanta pretensión alrededor de la extensión de la proyección social. Eso es un discurso mucho más nuevo. En la Universidad Latinoamericana casi que tiene su ingreso, es con la reforma de Córdoba, bueno, de todo el movimiento revolucionario de francés que luego llega a Colombia. Eso es parte pues como de esa necesidad de la universidad situarse como un elemento de transformación social. Entonces ahorita el profe no tiene que lidiar solo con una o dos cosas, ahora son tres elementos, es hacer investigación, hacer docencia, pero también que eso que hace entre en diálogo con la atención a las necesidades, a los problemas y que se vuelva un agente de transformación, ¿ya? Bueno, ahora sí, para terminar, un poco la pretensión institucional. ¿Qué quiere la institución universitaria Antonio José Camacho? ¿Qué ha pensado al respecto de eso? Nosotros venimos desarrollando varias iniciativas en las cuales pues ustedes han tenido oportunidad de participar y tienen que ver con precisamente estos escenarios. Como decía don Jairo hace un rato, es unos escenarios donde podamos discutir, donde podamos construir a partir de la discusión, pero también en este caso podamos construir a partir de la investigación misma, podamos encontrar salidas alternativas, ¿ya? Nosotros venimos, dentro de las iniciativas que venimos adelantando, por ejemplo, hemos construido un modelo pedagógico que intenta reconciliar estos elementos que queremos que en este momento se constituyen en un ideal de formación, pero que tenemos que encontrar la forma de que esos elementos que en este momento están en ese escenario de lo ideal lleguen, toquen tierra, bajen de esa nube del modelo y toquen tierra. Entonces, esas posibilidades de que ese modelo toque tierra se dan en iniciativas como lo que estamos desarrollando hoy en día con la universidad, por ejemplo, empezar una formación a nivel superior, doctoral, y definir unos campos de investigación muy relevantes para esos propósitos nuestros,
para esos propósitos nuestros. Nuestro modelo habla en este momento, es un modelo que se construyó el año pasado y que eso puede ser, digamos, un tercer atrevimiento que pueda una institución cometer, es pensar que un modelo es un modelo que puede convertirse en el maná de los cielos. No, aquí los modelos también hay que construirlos entre todos. En este momento el modelo es un papel, pero tenemos que construir su práctica, y en la medida en que construyamos su práctica, podemos intervenir incluso ese papel. Ese papel ahí tenemos que lograr una articulación entre lo que es la teoría y la práctica. ¿Bien? Entonces, por eso hemos hecho unas reuniones donde lo que queremos es generar una crisis, porque estamos convencidos de que esos procesos de transformación se tienen que dar desde las entrañas de los profes, pero también generamos unos espacios alternativos donde podamos encontrar posibles soluciones, posibles alternativas. Y seguramente en procesos de investigación, a nivel de ejercicios de formación de alto nivel, como estamos planteando en este momento, podamos avanzar en definir líneas de investigación alrededor de esos asuntos que nos interesan. Por ejemplo, el tema de competencias. ¿Cómo vamos a asumir todo el asunto de formación de competencias, pero no las competencias como de pronto nos las ha vendido el Estado, que son competencias orientadas específicamente, o el discurso gira específicamente a lo laboral? O sea, aquí tenemos que hacer unas construcciones mucho más situadas en las personas, en nuestro contexto. Entonces ese es un ejercicio, un potencial de investigación que podemos tener. Lo mismo, otro elemento, otro eje a través del cual podemos desarrollar procesos de investigación tiene que ver con los egresados. Con los egresados desde el impacto que podamos estar generando con ellos, pero el impacto nuevamente como agentes de transformación. Son campos de investigación que podemos desarrollar y que podemos empezar a buscar soluciones. En estos días que teníamos una de estas discusiones con el grupo de profes de la escuela, yo les planteaba los problemas, muchos crisis, lo que le hemos denominado crisis, pero la palabra crisis hemos intentado no utilizarla con los profesores, pero cuando hablamos de una crisis no hablamos de decadencia, o sea, hablamos de un elemento que movilice, de un elemento movilizador. Y entonces cuando planteamos esas crisis, he acuñado ya una frase, y es que el cómo es la pregunta más difícil de todas. Cuando uno responde el por qué, el para qué, bueno, como que encuentra salidas más fácil, pero el cómo se nos volvió el coco. Entonces, aquí nuevamente planteo preguntas y cierro allí para que pueda continuar nuestra ilustre invitada. Y bueno, nuevamente quiero reiterar pues mi sentido de agradecimiento y a ustedes por estar acompañándonos hoy en esta charla. Continuamos entonces con la doctora Josefina Piñón, sí, con la presentación titulada La integración científica en la formación del docente investigador. Bueno, yo voy a compartir con ustedes. Quiero comenzar la presentación. Me siento como una profesora. Es decir, vamos a romper el estilo de los micrófonos. Vamos a hablar entre todos nosotros, porque realmente, así como me siento como docente investigador. Ustedes podrán observar
que el tema que nosotros vamos a desarrollar, vamos a presentar, está centrado, bueno, ¿qué pasó ahora con la tecnología? Bueno, voy a ir adelantando. La integración científica en la formación del docente investigador. Yo quiero compartir con ustedes a partir de una idea que nos acaba de brindar el vicerrector académico. Él decía que tenemos que partir de políticas orientadoras que nos conlleven a modelos para construirlos entre todos. Bien, esa es la esencia de la integración científica. Ese es el modelo que nosotros tenemos que formar. Ese es el modelo que nosotros podemos lograr en función de este convenio que nosotros vamos a desarrollar. Y les voy a transmitir la experiencia de por qué la integración científica. Bueno, pues ustedes saben que el término de integración se maneja mucho. Integración política, integración socioeconómica, hay diferentes versiones acerca de la integración. Pero sobre la integración científica, a pesar de que nosotros desarrollamos acciones en la práctica donde nos integramos, y comparto con el vicerrector de que tiene que ser entre todos, pues entonces me llevó esto a pensar como investigadora de que qué hace nuestra universidad y cómo transmitir que todo lo que hacemos está en función de una integración científica de desarrollar a nuestros docentes como verdaderos investigadores, que responde a un llamado que no es solamente de nuestro país, es internacional. La universidad tiene que convertirse más que en un centro que tenga por objeto único la formación inicial, tiene que convertirse en un centro de investigación. Porque cuando yo hable desde esa mirada, estoy formando ese futuro profesional. Cuando yo hable de esa mirada, yo estoy hablando de esa formación inicial y permanente como un único proceso integral. De ahí entonces que comencé a indagar acerca de qué entender por integración científica. ¿Me puede virar un poquito antes? ¿De qué entender por integración científica? Y fíjense cómo aquí hay dos elementos esenciales. Integración científica, docente investigador. Pues yo quiero decirle que en la indagación que he realizado aquí en Colombia, en la Universidad Nacional de Córdoba, unido con la institución CONIC, creo que es CONIC, ¿no? CONIC, se desarrolla o existe la concepción de integración científica, pero existe la integración científica con una mirada de un progreso, de la necesidad de que exista para que haya progreso social. De igual forma indagué en diferentes universidades europeas y se desarrolla la integración científica, pero mirándola desde y únicamente en la formación inicial. Y existen otros países donde realmente se concibe la integración científica como en mi país. Pero ¿cómo definir la integración científica? Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y comencé entonces a hacer un estudio mediante una metodología que considero que es esencial en todo docente investigador, que es la sistematización. Porque para hacer ciencia tenemos que partir de la historia. Hoy nos demostró el propio vicerrector académico que ha hecho un recorrido histórico del desarrollo de la ciencia. Bien, pues entonces con esto es que yo quiero compartir con ustedes cómo yo he logrado llegar a una concepción de integración científica para compartirla, para que ustedes opinen, tal vez estamos equivocados, pero bueno, esto quiero que me permitan poder llegar a darle una explicación de qué concebimos por integración científica. Y comencé con unas ideas de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz en 1994. Y él llamaba a la verdadera integración científica, pero fíjense que qué interesante, una investigación científica tecnológica, que tenga un concepto más abarcador. Y él dice en 1994 que no es solamente colaborar, no es solamente cooperar, sino que es necesario que diferentes instituciones
tengan sus propios recursos materiales en función, y ahora sí nos vamos a centrar aquí, en la segunda idea, en una interrelación a un nivel más amplio de vista a esa visión totalizadora de la sociedad. Ahí entonces me llevó a mí a pensar que para hablar de integración científica hay que saber qué vamos a entender por sociedad integradora. Y después vamos a ver eso. De las vías para alcanzar un progreso multilateral de todas las ramas del saber científico. Por lo tanto, ahí me avisoró de que la integración científica tiene un enfoque y tiene que tener un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Ya ahora no se puede investigar tomando un objeto y viéndolo desde una sola disciplina. Tenemos que investigar viendo el objeto desde diferentes disciplinas para encontrar el resultado, pero ese resultado respetando a todos aquellos investigadores, sea la posición que tengan, pero siempre respetando ese sentido de integración. Por lo tanto, esto me llevó a analizar lo que nuestra viceministra de Innovación, Tecnología y Medio Ambiente nos propuso lograr desarrollar en función de un intercambio que tuvimos con ella, y ella nos decía, la integración hoy en día hay que trabajar por alcanzar resultados científicos entre proyectos, por la sistematización teórico-práctica, por lograr proyectos de integración, donde otras instituciones aporten y en conjunto logren introducir resultados. Estoy y comparto plenamente con el vicerrector académico. No es hacer proyecto por proyecto, no es volver a investigar sobre lo investigado, es lograr sistematizar todo lo que se ha investigado, saber qué es lo que ha aportado cada investigador y en función de ello entonces nosotros analizar, bien, de lo que he hecho, de ese estudio, de esa sistematización, qué es lo que ahora, según el contexto y los momentos actuales, tiene relevancia, se puede aprovechar o me puede dar una visión de cómo debo de proyectar mi trabajo futuro. Bueno, pues entonces hoy en día ya nuestro ministro de Educación Superior plantea de que es necesaria la integración científica entre todas las disciplinas y potenciar la complementariedad y la comunicación. Por lo tanto, eso me llevó a mí a pensar que si hablamos de comunicación, la integración científica tiene que tener varios procesos. Uno de ellos es el intercambio científico. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a intercambiar. No es que yo direccione mi idea, sino vamos a compartir entre todos. ¿Hasta dónde tenemos la verdad? O si no, ¿hasta dónde podemos nosotros emprender nuevos retos en función de lo que nosotros queremos presentarles a ustedes? Por lo tanto, como le decía ahorita, me motivó el pensamiento, la expresión de nuestro comandante en jefe para buscar qué entender por integración científica. Y asumo lo que Marín dice que tiene como principio constituyente la igualdad sustantiva del ser humano. Por lo tanto, esto nos quiere decir que todo lo que yo he dicho lo atraviesa el recurso humano, lo atraviesa el hombre. Y el hombre es el responsable de todo este desarrollo. De ahí entonces que esto se logra si nosotros somos capaces, así como dijo el vicerrector académico. Él trazó aquellas líneas que son necesarias para un avance en la universidad donde él trabaja o donde él dirige. Bien, pues entonces es necesario trazar prioridades y perfeccionar métodos de investigación. Y de ahí entonces para que un profesor, ese recurso humano, ese profesor realmente investigue, tiene que necesariamente tener conocimiento de los métodos científicos, porque no todo problema es una investigación científica. Hay problemas, como digo yo, en mi universidad, que se resuelven con un trabajo de mesa.
hay que saber cuál es el problema, qué tenemos en función de ese problema, para investigar y para convertirnos todos en investigadores en función de un objeto determinado. Y es por ello que yo les traigo algunas experiencias de la política educativa cubana. Por ejemplo, mi universidad, y así ustedes lo pudieron ver en el video. Nosotros tenemos vínculos con la Dirección Provincial de Educación. Nosotros vamos a la escuela. Nosotros desarrollamos la investigación en la escuela. Como él decía, con una palabra se la voy a decir desde el punto de vista cubano. Vamos a aterrizar a la verdad, a la esencia, a la escuela, donde está ahí el maestro que espera por nosotros y donde están nuestros futuros profesionales, nuestros alumnos, que son los que después van a ser nuestros continuadores. Y por lo tanto, nosotros tenemos una estrecha relación, una integración con la Dirección Provincial de Educación, en los municipios de educación y en cada una de las escuelas. Y proyectamos proyectos comunitarios y proyectamos determinadas líneas de investigación en función de qué, de los propios intereses y necesidades que tienen nuestros docentes. Tenemos las instituciones educativas nacionales y extranjeras. Ahora ustedes verán cómo nosotros hemos proyectado este segundo paso dentro de la integración científica. Y tenemos los procesos sustantivos universitarios. Bien, nosotros decimos que no puede haber integración científica, desarrollo de una universidad, si no existe una relación entre los procesos académicos, científicos y extensionistas. Por lo tanto, nosotros trabajamos nuestra estrategia institucional logrando esa integración, que tiene que partir desde quienes dirigimos, desde los mismos vicerrectores, pero eso tiene que llegar a bajar hacia donde está nuestro profesor y nuestro estudiante. Y las cátedras honoríficas. Nuestra universidad cuenta con 32 cátedras honoríficas de diferentes líneas de investigación, pero esas cátedras se sustentan a través de proyectos de investigación. Y esos proyectos de investigación no solamente los desarrollan los profesores, sino también los desarrollan nuestros estudiantes. Por lo tanto, entonces podemos decir que la integración científica, fue mi primera mirada sobre integración científica, que incluso la compartí en el Congreso de Pedagogía 2011, en un curso que impartía extranjero. Y les decía, la integración científica es un factor elemental en el quehacer de la ciencia y para el desarrollo humano. Más tarde, con doctores en ciencia de nuestra universidad, seguí trabajando en esta línea y encontré entonces que ella conlleva a los procesos de integración en el saber científico y tecnológico a partir de la interconexión de resultados. Pero ya por último, y ahí me detengo, y ahí es donde estoy en estos momentos incursionando con diferentes investigadores, sabemos que es un proceso de interrelación complejo, es dinámico, estamos todos implicados, tenemos todos responsabilidad. ¿A través de qué? De un enfoque interdisciplinario que se realiza para el estudio-solución de un problema científico identificado. Y ahí entonces que nosotros comenzamos analizando qué vamos a entender por actividad científica educacional. Y en nuestro estudio, y a través de tesis doctorales, se define la actividad científica como un sistema de acciones, identificada por la investigación educativa a través de programas de proyectos. Bueno, pues yo cuando revisaba esta exposición para compartirla con ustedes decía, bueno, pues integración científica ya yo la puedo ver con la Universidad José Antonio Camacho. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos proyectos que vienen en el convenio, pero no son proyectos nuevos, son proyectos también nuestros que nosotros vamos a generalizar porque ya tenemos esa experiencia y esa experiencia se puede compartir en otro contexto. Nosotros tenemos educación de posgrado. Bueno, pues nosotros vamos a desarrollar en el convenio
diferentes formas de la superación de posgrado. Por lo tanto, ahí hay integración científica. Vamos a socializar publicaciones y vamos a alcanzar, estoy convencida, que si todos nos unimos, vamos a alcanzar resultados satisfactorios que reconozcan a ambas instituciones como una integración científica. Y de hecho me comprometo, y así se lo dije al rector, nosotros tenemos 3 revistas científicas. Una revista que es la revista Varona, una revista que tiene tanto una publicidad electrónica y de edición plana. Bien, hay otra que es órbita científica, que es electrónica totalmente, y está el IPLAC, que responde al Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. De inmediato, cuando yo llegue, nosotros vamos a buscar espacio para que en una de estas revistas, todos los que estén en el doctorado o estén en los programas que nosotros vamos a establecer convenios, puedan publicar en nuestra revista y se puedan ver, como lo estuvimos viendo a nosotros anoche, cómo nosotros abrimos internet y ahí encontramos nuestra revista, ahí se podrán ver ustedes también representados con sus artículos científicos. Tenemos la gestión de la información científica. La gestión de la información científica para nosotros es esencial, es la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del conocimiento a través de lo que nos dice nuestro comandante, la relación ciencia-tecnología. Esa no se puede perder. Por lo tanto, ella es la esencia que nosotros tenemos en cuenta en nuestra triada. Una triada que es el trabajo metodológico con 2 procesos que aunque cada uno, yo digo, tiene su personalidad propia, ellos no se pueden separar. Yo no puedo investigar, yo no puedo convertirme en un docente investigador si no me supero constantemente, partiendo del autodidactismo. Pero sí también tengo que investigar y llevando al trabajo metodológico, que es la esencia, es la esencia vida de nuestro departamento, donde allí tenemos que compartir entre todos, saber qué está ocurriendo, cómo podemos transformarlo y qué responsabilidad tenemos cada uno en resolver los problemas que puedan existir, ya sean de estudiantes como dentro del propio colectivo de profesores. De ahí que el trabajo metodológico tiene 2 salidas, la docente metodológica y la científica metodológica. Por lo tanto, aquí les demuestro la red de integración científica que nosotros hemos logrado a través de esta concepción que yo le vengo a presentar. Inicialmente, un clic, comenzamos con la región occidental de nuestra Cuba y dijimos, vamos a comenzar desarrollando esas investigaciones en las diferentes universidades de esa región. Eso nos permitió entonces extendernos nacionalmente. Y cada uno de los programas que nosotros desarrollamos se desarrollan en otra universidad. Y nuestro programa de doctorado, el que vamos a compartir con ustedes mismos, han convertido que nuestras universidades se conviertan en centros autorizados para la formación doctoral. Bien, yo les traigo un ejemplo de integración científica en una facultad, en la Facultad de Matemáticas y Tecnología. Pónchale, miren qué interesante. Tenemos la línea de investigación que responde al objeto, a la misión de nuestra universidad. Pero esa línea de investigación, ¿a qué nos llevó a pensar? A que los componentes de la actividad científica tenían que verse representados. Y de ahí de esa línea, pues logramos trazar la maestría, la formación doctoral, tenemos un vínculo con la UNESCO, con la Sociedad de Pedagogos de Cuba, con la Sociedad de Matemáticos de Cuba, tiene una salida de una cátedra Dulce María Escalona que ya es internacionalmente reconocida, tenemos trabajo científico metodológico en los departamentos, tenemos investigaciones a través del proyecto de Dulce María Escalona, que ustedes lo vieron en el video, una de las cátedras honoríficas con la que cuenta nuestra universidad. Pero sin embargo, tenemos algo que es la esencia, el trabajo científico estudiantil.
ese docente futuro. Tenemos que desde el pregrado enseñarlo a investigar. Y de ahí entonces nosotros logramos que a través de los componentes de la actividad científica educacional se logren también las formas de superación de posgrado. Se socializan los resultados y todos compartimos en ello. Ahora les voy a enseñar un ejemplo de una facultad, la Facultad de Superación. Vamos a ir dando clic. Primeramente iniciamos con el curso de posgrado en la actividad de dirección en las condiciones actuales. ¿Qué nos condujo esto? Bueno, pues se presentaron diferentes instituciones, aún no siendo pedagogas, e instituciones del Ministerio de Educación Superior con dirigentes de ambos ministerios. ¿Qué nos llevó esto? A trazar un nuevo curso de posgrado, pero ya con introducción de resultados. Miren qué interesante. Hablamos de investigación, de un docente investigador, pero que tiene que tener también un resultado concreto para introducirlo, no para engavetarlo, como decía el vicerrector académico. Esto nos condujo ¿a qué cosa? A que era pobre ya. Ya no era un curso, ya era un diplomado. Un diplomado que no brinda título, pero sí brinda un conocimiento más integrado. Y por lo tanto, fíjense que ya vamos a la teoría y la práctica de la dirección de instituciones. De ahí entonces llegamos a una de las formas que sí da título, la especialidad de posgrado. Y hoy desarrollamos esa especialidad con diferentes instituciones educacionales. Esto nos llevó a montar el programa de doctorado curricular colaborativo en dirección institucional. Hoy es la universidad única en el país que tiene este programa curricular de dirección. Y tenemos el otro, que es el tutelar, que es el que realmente estamos ya, nosotros somos como centro autorizado, lo estamos desarrollando desde 1986. Y todo esto nos dio salida a un curso postdoctoral, porque en la medida que fuimos formando a ese profesor, llegó al doctorado, se graduó y ahora tenemos la responsabilidad de darle una formación permanente como un investigador más, pero desde curso postdoctoral. Bueno, esto es un ejemplo de cómo también, si les dije ahorita que nos extendemos nacionalmente, cómo nos extendemos a diferentes países. Es decir, nuestra universidad tiene convenio con diferentes países y por lo tanto yo creo que ya aquí yo tengo que añadir una flechita y poner a Colombia también, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos integrados. Ahora, para esa integración es necesario 3 procesos. El proceso de intercambio científico, la cooperación y la colaboración, que no los voy a cansar, rápido les voy a ir enseñando. El intercambio científico es la reciprocidad de las universidades en su entorno. Lo que estamos haciendo, una reciprocidad, un intercambio, un saber hacer, un ser, que es lo que nosotros hoy tenemos que lograr en cada uno de nuestros contextos. La cooperación, estos convenios nos fortalece la cooperación y aún más esta cooperación desde la actividad científica educacional. La cooperación pedagógica, que ya va más concreto al objeto de la pedagogía, por lo tanto, asume una experiencia teórico-práctica que es una riqueza. Nosotros no podemos enseñar si no llevamos a ese estudiante a la práctica, pero no podemos enseñar si no llevamos nosotros también nuestro conocimiento y nos vinculamos con el estudiante a la propia práctica, para que el estudiante vea que no estamos en una élite, sino que somos parte de ello, que lo sabemos oír, que sabemos darle una conducción adecuada, que eso es lo que lo va a llevar a fortalecer su formación profesional. Y la colaboración, qué bueno que responde a nuevas realidades surgidas de las contradicciones de la práctica educativa. Tenemos niveles.
Y los niveles están en el nivel de integración de la ciencia con la sociedad. No puede haber ciencia si no nos centramos realmente en la realidad social. No podemos compartir otras experiencias, sino esas experiencias estudiarlas y contextualizarlas. Porque eso es lo esencial. Y desarrollar la ciencia partiendo, como les dije inicialmente, desde la propia historia. Tenemos el objeto de estudio. Yo no puedo investigar si no tengo un objeto determinado. Y para ello, pues indudablemente, el desarrollo de la ciencia y la sociedad me determinará cómo fundamentar desde el punto de vista socio, filosófico, psicológico y pedagógico el objeto que investigo. Y la integración de los participantes, que no porque esté en el último nivel es que él se encuentra en lo último. No, no, él lo atraviesa, porque todo esto está dado por ese docente investigador. Y ya para cerrar, no los voy a cansar más, entonces, ¿qué podemos decir? Que la integración científica tiene la responsabilidad de formar ese docente investigador. ¿A partir de qué? De partir del verdadero objeto de investigación que deseamos investigar. Hacer un estudio, una sistematización de todos los fundamentos teórico-prácticos existentes desde ese objeto, para encontrar resultados científicos y no engavetarlo, sino introducirlo, generalizarlo, contextualizarlo y llevarlo siempre a la verdadera práctica que es la que hoy nosotros necesitamos para desarrollar la educación. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos ponentes. Damos entonces apertura a el debate en torno de estos dos temas en relación con el docente, la práctica docente en el siglo XXI. Damos la palabra entonces a nuestro panel. Bueno, buenas tardes, o ya noches, no sé qué hora es. Bueno, bien, yo le haría, como han hecho todos mis compañeros, darle a la misión cubana, ¿sí? Yo la llamo la misión cubana, una eterna bienvenida, ¿sí? Pienso que históricamente, de pronto, Cuba y Colombia tienen algunos caminos comunes y pienso que el de la educación es un camino obligado, ¿sí? Bueno, Hugo plantea en sus apreciaciones, plantea o hace una mirada del docente del siglo XXI, ¿cierto? Y la doctora Piñón plantea un docente investigador y un docente científico, ¿sí? A mí eso me causa gran impresión cuando uno se pone a pensar que todos nosotros, los que somos profesores, si en algún momento nos hemos considerado científicos. Bueno, yo en particular no lo veo así, yo no me siento científico, sobre todo que hay un gran problema y es el que yo quiero plantear aquí. Hace 15 días más o menos un estudiante de la Facultad de Educación, al cual le dirijo su proyecto de posgrado, me decía, profe, en la revisión del proyecto del evaluador, el evaluador me pide que yo tengo unas posiciones muy fuertes y me pide que cite un autor que soporte la opinión que estoy dando. Entonces le digo yo al estudiante, pero bueno, ¿la opinión es tuya o de algún autor? No es mía, la posición es mía. Entonces pienso, le decía yo, pues si es tuya, tendrás que citarte a ti mismo. O sea, no tiene sentido de que tengamos que apoyarnos en alguien para dar una opinión o una conceptualización. En el ámbito latinoamericano y puede que en el ámbito colombiano hay una gran discusión y es sobre la metodología de investigación que utilizamos los profesores
al momento de meternos con la investigación. Hay una fuerte crítica a las posiciones positivistas, y cuando me hablan del profesor científico, entonces de alguna manera me ubico como el profesor positivista, en un profesor que utilice el método científico, ¿sí? En un profesor que cuando haga sus productos de investigación tenga que citar a alguien, tenga que citar a alguien reconocido, porque si no cita a alguien reconocido, entonces sus posiciones no van a ser validadas. Yo llamo a esto una situación de indigencia epistémica. O sea, tenemos que citar a alguien para que nuestras posiciones sean válidas. Cuando terminó el siglo pasado y de acuerdo a la intervención de Hugo, del profesor del siglo XXI, yo decía, bueno, sea que en el siglo, hace 14 años, el profesor era diferente al de ahora, bueno, no sé. Pero lo que quería decir es que cuando terminó el milenio pasado, hace 14 años, se decía que el autor más citado en productos científicos, sobre todo sociales, era Michel Foucault. ¿Sí? O sea, el que no citaba a Michel Foucault estaba fuera de contexto, era un autor obligado. Yo particularmente conozco muy poco de él, ¿sí? Pero también me llamó la curiosidad que el autor latinoamericano más citado era, el brasileño se me escapa, Paulo Freire, ¿cierto? Era el autor más citado y que lo citaban más los europeos que los latinoamericanos. Es una situación que me parece a mí preocupante, porque lo que quiero plantear es que no confiamos en lo que producimos, ¿sí? Cuando se me plantea el profesor como un científico, pienso yo, bueno, todo profesor que quiere investigar, como es el caso mío, que quiero afrontar el doctorado, la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cuál va a ser mi trabajo de investigación? ¿En qué me voy a meter? El gran problema del profesor investigador es la maraña de marcos teóricos y posiciones teóricas que es un camino, es un laberinto insondable que todos tenemos que buscar ese camino. Pero la invitación que yo hago es, ¿para qué descubrir caminos que otros han caminado? O sea, si ya hay posiciones de autores latinoamericanos, colombianos, cubanos, ¿por qué tenemos que echar la mirada hacia Europa o hacia Estados Unidos? A mí me parece que eso es una forma de autocolonialismo, ¿sí? Es una forma de pensar de que, insisto, no confiamos en lo autóctono, en lo propio. En los últimos años, y no sé cuántos años, creo que desde los años 70, viene produciéndose un movimiento epistémico revolucionario, ¿sí? Que se llama la sistematización de la experiencia. Es un método de investigación totalmente, trata de aislarse del positivismo. Es un método de investigación que pocos investigadores latinoamericanos lo conocen, ¿sí? Es más, es un método que casi que nace en Latinoamérica, de sus entrañas, y que los profesores podríamos optar, porque cuando uno habla de sistematizar la experiencia, es que uno tiene que ir a buscar fuentes afuera. Si lo que uno tiene que hacer es mirarse a sí mismo y pensar que su práctica docente es potente, es buena, porque no he visto el primer profesor que diga que es mal profesor. Todos nos sentimos buenos profesores, y de alguna manera ese sentirnos buenos podría ser muy interesante si podemos sistematizar y podemos escribir al respecto de lo que hacemos en el aula, de tal manera que otras personas conozcan eso que hacemos tan bueno. En las posiciones o la condición de investigación, yo acabo de terminar una maestría en la Universidad del Valle,
una maestría en educación con énfasis en educación matemática. La gran discusión que se daba es que aquí en Colombia tenemos un gran maestro en didáctica de las matemáticas, que es el profesor Carlos Vasco, ¿cierto? Que cuando nos da sus charlas a todos nos deja impresionados, pero son pocos los profesores que se meten con posiciones teóricas del profesor Carlos Vasco, o sea, seguimos en esa indigencia epistémica de no creer en lo que nosotros producimos. La institución universitaria Antonio José Camacho, en estos días yo veía la biblioteca sacó un documentico, una revistica, de toda la producción académica que ha tenido la universidad. Creo que son alrededor de 60 libros, 60 documentos, y la pregunta sería, ¿todos conocemos esos documentos? ¿Todos los utilizamos en el aula? ¿Todos los implementamos en el aula? Habría que mirar si eso es posible. Termino con esto. La universidad, el país, la comunidad necesita de científicos en docencia, en didácticas, en pedagogía. Eso es verdad. Pero tenemos que primero, antes de mirar al extranjero, hablo de posiciones eurocéntricas, norteamericanas, es mirarnos a nosotros mismos como potenciales investigadores de nuestra práctica. Tenemos todas las condiciones, todo lo posible para que esa sistematización pueda lograr, sobre todo porque es que el educador latinoamericano, el educador colombiano en particular, vive en unos contextos, unas condiciones que es dignas de mostrársela a otras personas, a otros contextos, a otros países. Yo le doy la palabra a mi compañero Hernán. Con Hernán venimos trabajando precisamente en eso, en la Facultad de Educación a Distancia y Virtual. También está insistiendo a sus estudiantes de licenciaturas que utilicen la sistematización de experiencia como un método de investigación, ¿cierto? Sobre todo en aquellos estudiantes que tienen ya práctica docente, o sea, que ya son profesores. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera, en este contexto, invitar a que todos los que nos interesa la pedagogía y la educación, afrontemos un estudio de doctorado que en últimas es la intención del convenio, ¿sí? Cuba tiene evidentes razones, ¿sí? Todos los que conocemos yo soy uno de esos, que conocemos el movimiento castrista, el movimiento de la Revolución Cubana, reconocemos en Cuba un gran referente en educación, sin contar en otros referentes como el de medicina y otras esferas. Veo con muy buenos ojos y yo que dirijo el Departamento de Ciencias Básicas, mis compañeros ven con muy buenos ojos este convenio y pensamos que tenemos mucho que aprender, pero también mucho que aportar. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente un saludo muy cordial y muy especial para los colegas cubanos y también esperando pues que este convenio se prolongue muchísimo, ¿no? Yo creo que Carlos tocó uno de los aspectos ahí que quiero retomar y es que esta integración latinoamericana me parece que es el camino, ¿no? Para, yo diría de una vez, hacer camino propio, abriéndonos o haciendo distancia del eurocentrismo. Mirando un poco los aportes de Hugo y los aportes acá de la profesora, compañera, uno puede empezar a concluir que la competencia docente
para un profesor de este siglo XXI, tiene unos requerimientos. No es cualquier profesor, cualquier profesora la que obviamente se tendrá que desempeñar en estos escenarios en donde precisamente la convulsión y el gran problema que el mundo tiene, sus certezas y sus grandes incertidumbres, y eso pasando de lo global a lo local, y también de lo local otra vez hacia lo global, nos lleva a concluir que las problemáticas, obviamente unas globales y otras muy específicas de nuestros países, nos llevan a pensar en que definitivamente el modelo de universidad que hemos tenido se volvió insuficiente. Es un modelo de universidad que no le da salida a las problemáticas y particularmente a las problemáticas sociales y políticas. Y yo creo que este docente del siglo XXI debe ser un docente, obviamente, y compartimos plenamente la idea, un docente, entre otros aspectos o dimensiones, un docente investigador. Me parece que la investigación permitiría que la teoría y la práctica entren en comunicación. Es una de las maneras interesantes de hacerlo, en donde esa unidad y esa complementariedad entre lo teórico y lo práctico en el trabajo en el aula, pues es a través de la investigación cómo se puede establecer esa mediación y esa comunicación entre esos dos antagónicos, ¿no? Lo práctico y lo teórico. Una de las modalidades de investigación, Carlos tocó lo de la sistematización. Otra manera también de trabajar la investigación, y particularmente pensando en el docente investigador, y hablo en particular de la investigación en el aula, es la denominada investigación acción participante. Esa modalidad de investigación es bien importante porque es el mismo docente trabajando en el aula quien, en cooperación con otras y otros colegas y con sus estudiantes, debe abordar procesos investigativos de carácter participante. Y es allí donde se combinan una serie de aspectos y factores interesantes. Estaba recordando ahora y mirando a Héctor, cuando yo recién me regresé a la institución, hace unos 8 años y un poquitico después, empezamos un proceso de formación o de cualificación docente, ¿no? Y la propuesta que hacíamos en ese momento era justamente trabajar a través de la metodología de la investigación acción participante, y allí empezamos a trabajar. Y también me parece de mucho interés y muy actual en este momento cuando tocas la integración científica en la formación de docentes. El trabajo interdisciplinario y el trabajo transdisciplinario, pues ese tipo de trabajo es una condición necesaria, ¿no? Sabemos que las disciplinas aisladas lo que hacen es fragmentar el conocimiento. Entonces, ese nivel de complejidad de las problemáticas que nos toca afrontar, parece que definitivamente hay que hacer ese abordaje
desde lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, pero también interunidades académicas, por ejemplo, al interior de una institución, pero también interinstitucionalmente, ¿sí? Y también internacionalmente, estableciendo o entrando a formar parte de las redes de investigación. Me parece que esa es una alternativa que también es una condición necesaria en este momento. De manera pues que me quería referir a eso. Pues con Carlos hemos venido desde que yo regresé a la institución. Yo trabajé entre el 72 y el 80. Allá pues éramos profes con Jairo en ese momento, y regreso hace 8 años, y desde que regresé iniciamos un contacto interesante con Carlos, siempre pensando en la universidad, nuestra institución, siempre pensando y mirando alternativas y maneras como de trabajar. Y Hugo tocó el tema. Nosotros desde hace más o menos un año, el año pasado, hemos iniciado un grupo de reflexión curricular, y allí en ese grupo de reflexión curricular pues estamos abordando la problemática concreta de nuestra institución, en el sentido de que ese cambio en el modelo de universidad pues le podamos aportar, pero esa aportación solamente se puede hacer trabajando en equipos inter y transdisciplinarios, tal como en este momento es la idea. Ahora, quiero también traer a colación, para cerrar, que estamos en un proyecto de investigación, que es un proyecto de investigación en didáctica de las matemáticas, con el título es Los imaginarios que tienen nuestros estudiantes de primer semestre en lo que respecta a las matemáticas. Es un equipo interdisciplinario e interunidades académicas, porque allí estamos trabajando el compañero Hernán Zuluaga, que aquí está también, el compañero Juan Carlos Manrique, que son de la Facultad de Educación, Carlos, y exactamente, Hernán es antropólogo, Juan Carlos es psicólogo, Carlos pues es ingeniero, pero ya metido a grande con la cuestión de la educación matemática, y mi persona. Entonces es para rescatar allí la interdisciplinariedad, pero también el trabajo de interunidades académicas al interior de nuestra institución. Pensamos que ahora con el convenio podríamos ampliar todavía mucho más ese trabajo de investigación, y yo vengo trabajando en la Facultad de Educación, en la licenciatura de Matemáticas, unos cursos de geometría. Dentro de ellos está el de geometría, con énfasis geometría 2, que es con énfasis en la demostración, y entonces ahí he planteado en un diplomado de gestión de proyectos entrar a hacer una sistematización, ¿sí?, de ese trabajo, y sé que ustedes allá tienen interesantes aportes y cómo nos pueden compartir. Entonces me parece que allí también tenemos una beta bien interesante para trabajar. Bueno, muchas gracias. Bueno, no se preocupen, que yo no voy a demorar este intercambio, pero sí voy a hacer una reflexión, bueno, compartiendo por supuesto todo lo que mis colegas han abordado. Yo hacía apuntes, ¿no?, mientras se producían las dos intervenciones centrales del panel, y bueno, después, por supuesto, las consideraciones, las reflexiones de cada uno de los miembros. Y nosotros hemos estado hablando, o el centro de este panel es precisamente son las prácticas educativas del siglo XXI. Y yo creo que nosotros nos tenemos que hacer una gran pregunta, que es de las primeras preguntas que se tiene que hacer obligatoriamente un docente investigador. Bueno, ¿cuáles son las particularidades del siglo XXI a las que yo me tengo que enfrentar para transformar la realidad?
Y nosotros estamos hablando de que son prácticas educativas que enfrentan retos tan grandes como el de la llamada sociedad de la información, ¿verdad? En medio de un mundo globalizado, un mundo que está lleno de guerras, ¿verdad? De conflictos que no son fácilmente solucionables. Un mundo que además es altamente disparejo en el desarrollo social, sobre todo entre el llamado norte desarrollado, sur subdesarrollado. La necesidad de solucionar problemas que constituyen flagelos hoy para la humanidad, miles de flagelos, la droga, el hambre, ¿verdad? La prostitución, incluso de menores. El problema de que tenemos que ver cómo logramos equidad de acceso pleno e inclusión en todos los miembros de la sociedad. Tiene el reto además de que cada día la sociedad tiene que mirar hacia la formación de un hombre que tenga una conciencia más de productor que de consumidor. Estamos hablando, por tanto, que se necesita trabajar por el desarrollo sostenible y la supervivencia de nuestro planeta, que son problemas graves que enfrenta el siglo XXI y, por tanto, la educación. Yo me pregunto, ¿no? ¿Estos son problemas que se pueden solucionar sin acudir a la ciencia? Hay que, yo creo que reflexionar, ¿verdad?, en torno a eso. ¿Son tan fáciles de solucionar? Por otra parte, el docente investigador tiene hoy más que nunca una tarea crucial. Primero yo parto de plantear que el docente tiene un elemento inherente a él, que a veces quizás se enfrenta a esa tarea de la investigación sin estar consciente de que la hace. Porque yo creo que los docentes que no tratan de al menos conocer las particularidades, ¿verdad?, de aquellos alumnos con los que trabajan, de las comunidades donde viven esos estudiantes, de cuáles son los problemas que los aquejan para enfrentarse a la asimilación de ese conocimiento. Bueno, yo creo que no podrá ser un buen docente en este siglo XXI. Y por tanto, yo creo que tiene el reto de realizar procesos constantes de cualificación y transformación de las realidades educativas con las que interactúa. Y, por tanto, también tiene el reto de sembrar la semilla para hacer germinar ese nuevo modelo de hombre que está llamado precisamente a transformar esa realidad y esos problemas que aquejan el mundo de hoy. La doctora Josefina incluso colocó algunos ejemplos de integración científica en el mundo de la universidad. Se pudieran, yo diría que no solo allí, porque ella habló incluso de cómo la universidad se mezcla con el resto de los sistemas educativos para ayudar a transformarlos. Estamos hablando de sistemas educativos porque nosotros somos una universidad de ciencias pedagógicas, pero evidentemente si hablamos del mundo de las ciencias básicas o del mundo de las ingenierías, bueno, no es la universidad para producir un producto que no transforme esa realidad, que no produzca invenciones que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, porque yo creo que si no estamos hablando de una universidad que no tiene pertinencia ni trascendencia social. Por tanto, esa era la reflexión realmente que quería compartir y yo creo que este tema es un tema crucial en el debate que tienen hoy todas las universidades, no solo latinoamericanas, sino yo creo que en general del mundo de hoy. Bueno, me dieron el micrófono. Aquí parece que todos los que estamos sentados tenemos que hablar. Bueno, pero lo dije, los que estamos del lado acá. Bueno, ¿qué me toca a mí concluir?
cerrar. Como usted quiera, doctor. Sería bueno también Sí, preguntas, no vamos, sé si… vamos a hacer una cosa, yo si pienso tiene- que vamos a darle la palabra a ellos Claro que sí. y yo al final resumo. Bueno, vamos con las preguntas. Acá. Gracias. De antemano retomar los especiales a nuestros invitados. Personalmente admiro mucho a la comunidad cubana. Tuve la oportunidad hace unos años de realizar unos cursos con la Universidad de La Habana. Estuve mes y medio, cursos en física de estado sólido. Y fue muy interesante conocer cultura, el proceso educativo. Me vine fascinado, no tanto por sus sitios, que no tuve la oportunidad de conocer porque el estudio lo absorbió, sino más bien por el nivel académico y la importancia que se le da a la formación, Pienso que es de alta calidad. El compromiso de los estudiantes, de los docentes frente a este proceso es inmenso. Yo quiero hacer una reflexión que se está hablando y es con respecto a lo siguiente. Yo pienso que el avance de las tecnologías, las nuevas miradas de enseñanza-aprendizaje exigen de un maestro que esté dispuesto a afrontar estos nuevos retos. En este afán de enfrentar nuestras realidades y contextos, hacen que el maestro se vea inmerso en una crisis, la llamó el vicerrector, yo diría que en una crisis paradigmática. La articulación de las funciones que cumple el maestro, como lo son la investigación, la docencia, la proyección, la trascendencia, diríamos, es algo que vuelve a este proceso complejo. Y creo yo que una de las alternativas de la solución, o mejor, de tratar de lograr este cambio, es precisamente el incrementar esa parte fundamental de las funciones del docente, que es la parte investigativa. Nosotros, en la experiencia educativa, ha hecho de que nos volvamos fuertes en la parte docente, pero que en ese afán de solo hacer docencia descuidemos la otra función importante, que es la investigación. ¿A qué se debe esto? Una de las alternativas es precisamente el que no tenemos cerca estas oportunidades que en este momento se nos dan y coyunturales de perfeccionamiento de nuestras funciones. Porque es que pues es difícil hablar de la perfección, pero digamos que algo que importa y que conduce a ejercer una mejor labor docente es precisamente combinar las tres características. Pero a veces las condiciones, la falta de oportunidades de posgrados, aquí acceder a un posgrado a nivel de doctorado es muy difícil, por lo económico, por el tiempo, porque estamos en un sistema socioeconómico diferente que necesariamente nos hace atender a otras situaciones y darle prioridad a otras frente a nuestra formación profesional. Entonces, eso hace de que las miradas a un nivel superior de formación sean difíciles. En este momento se nos está brindando una posibilidad que nos ayudaría a fortalecer esta formación científica de la que hablaba la doctora, la vicerrectora. ¿Qué es lo que hace falta al docente? Precisamente esa mirada desde lo científico, desde la investigación, para la producción de nuevas cosas.
Yo pienso que los favorecidos en este hecho son más nuestros estudiantes, nuestras instituciones, que nos agradecerían mucho que a un futuro tengamos una masa crítica importante y que podamos generar transformaciones que se están exigiendo en este momento. Agradezco a la institución por brindarnos esta posibilidad que yo creo que muchos vamos a aprovechar. Y mire los datos, yo quedé perplejo cuando nos muestra que la Universidad Barona tiene 200 doctores, ¿sí? 200, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí, sumando muchas instituciones universitarias de esta ciudad, no llegamos a 200. Y ver que tenemos esa posibilidad tan cerquita, ¿sí? Y que contamos con el apoyo de nuestros administrativos, ¿sí? Del doctor Jairo Paneso, que yo sé que nos va a colaborar mucho. Entonces, pienso que esta es una oportunidad de oro y más aún cuando se trata de las universidades cubanas, a quienes yo admiro mucho. Gracias. Buenas tardes. Pues más que una pregunta y una inquietud, es un ejercicio que nos obliga definitivamente a quienes en algún momento intervenimos en el ejercicio de la docencia frente a la reflexión que hace la doctora, y es cómo repensar ese docente en una dinámica prospectiva que nos dimensione cuál sería realmente el quehacer que tendríamos nosotros. Y yo solamente tendría que agregar algo a lo que dijo la doctora, y es que otro de los retos que nosotros tenemos específicamente aquí en Colombia es cómo enfrentar esas deficiencias que traen nuestros muchachos de la educación básica, que nosotros tenemos que recibir y transformar para que ellos logren enfrentarse a esa dinámica global que cada día es mucho más exigente, y que si bien es cierto, vienen con esas deficiencias, nosotros que tenemos que entregar a un profesional a la sociedad, no podemos pasar por alto que en nuestra educación colombiana sufrimos esa deficiencia. Y segundo, que sería otro reto que tendríamos que enfrentar y repensar, es cómo lograr integrar desde la educación superior la dinámica de la velocidad tan vertiginosa que lleva el cambio, ¿sí? Tenemos que vivir constantemente enfrentados a los cambios que vive la sociedad moderna, y que casi que desde la educación tenemos que repensar cómo ese proceso de velocidad que lleva el cambio tiene que estar permeado en la educación superior. No podemos desconocer que exige unas competencias diferentes de nuestros muchachos, cómo llevarlos a que desde la dinámica que viven en el diario quehacer, tengan que pensar también en eso, en que el cambio es se volvió parte de nuestra vida, vivir en esa dinámica de cambio, y que eso hace que nosotros como docentes tengamos que repensarnos hasta dónde tenemos que desde las prácticas educativas nosotros asumir ese tipo de retos que son los que precisamente tendrían que transformar el quehacer docente y llevarlo a un ejercicio mucho más complejo, donde cada día a nosotros también nos involucra, y es que esas prácticas pedagógicas también tienen que llevar esa misma velocidad vertiginosa que lleva el cambio. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Primeramente a los directivos de la institución universitaria Antonio C. Camacho, agradecerles por haber organizado este conversatorio tan interesante. También saludándolos a ustedes, los directivos de la Universidad Cubana, decirles que para nosotros es un honor tenerlos aquí, ¿sí? También los consideramos como hermanos cubanos. Hace unos años tuve la oportunidad de estar y visitar y conocer su país en un proceso de intercambios en la parte de agricultura urbana con el ACPA y Agroación Alemana. Estuve trabajando allá un tiempito con ellos y pues aprendí muchas cosas de ustedes, de verdad. Bueno, para contextualizarlo un poco en la pregunta que voy a realizarles, en nuestro país, aparte de la investigación y todas las cosas que
hacen parte del quehacer docente. Bueno, y también qué pena saludar a los compañeros de la institución, a todos. Me alegra tenerlos aquí, estar compartiendo con ustedes este escenario. Bueno, ahorita volviendo a la contextualización, dentro de nuestro quehacer docente encontramos que los docentes a veces somos llamados a ser líderes sociales, aparte de líderes investigativos y generadores de conocimiento, ya que a diferencia del país de ustedes, de pronto nuestra sociedad carece de nuestra sociedad al contrario, se nota que sufrimos la desprotección del Estado. Entonces, los docentes somos los que enfrentamos todas estas realidades. Como lo decía usted, doctora, hay que aterrizar las cosas dentro de una realidad. Entonces, mi pregunta es, dentro de la universidad a la cual ustedes pertenecen, ¿cómo dirigen esta parte de los docentes como líderes sociales? ¿Qué alcance han tenido ustedes como líderes sociales en el desarrollo de su país? Bueno, la pregunta es muy interesante. Yo antes de responderte específicamente la pregunta, quisiera hacer una pequeña reflexión. ¿Qué ratico más agradable hemos pasado? Y sobre todo esta última parte, escucharlos a ustedes, ver la identificación de criterios que tenemos, eso para nosotros es muy importante. Y entonces nos da la medida de que sí podemos lograrlo, de que todo lo que hemos expuesto hoy acá, todo lo que ese convenio que está escrito en un papel, podemos lograrlo. Como el eslogan de la televisión que tienen ustedes, los colombianos y los cubanos, creo que podemos lograrlo. Para entrar en tu pregunta, ¿cómo lo logramos? Hay una cosa muy sencilla. Lo logramos con compromiso. El maestro cubano, por sobre todas las cosas, es un maestro muy identificado con su proceso. Eso va más allá y trasciende más allá del conocimiento. Y entonces es un maestro, el rector nos ponía sus 6 líneas de trabajo de esta universidad, del Antonio José Camacho. Pero ¿qué cosas son 6 líneas de trabajo en la Antonio José Camacho? Si los 700 y tantos entre docentes y trabajadores administrativos de servicio, no todo el mundo camina en esa dirección. Entonces, evidentemente, mi amigo, el objetivo fundamental, como lo hemos logrado, más que otra cosa, es con la unidad del proceso, con la unidad de los maestros en torno a un objetivo. Y esas líneas de trabajo que todos los años tenemos en las escuelas cubanas, la conoce desde el que dirige la institución hasta el que se encarga de la jardinería o el que se encarga de servir a los muchachos. O sea, todos en ese instante somos educadores y todos entonces marchamos por esa línea. Solamente es una idea que desde 1892 el héroe nacional cubano nos enseñó y la tomamos. Es una sola palabra, unidad. Quiere decir que por ahí caminamos, por ahí seguiremos caminando, porque entendemos que es la vía fundamental para lograr el éxito. Para terminar, vicerrector, sí, para terminar esta parte. Hay otra parte. Bueno. Bueno, para terminar entonces esta parte, Durkheim, Einstein, Comenio, no tuvieron la tecnología que tenemos hoy. Bueno, tuvieron la tecnología que en su época había. Sin embargo, a siglos, todavía el legado de esos grandes pensadores es obligado para todos los que estamos sentados acá y de una forma u otra trabajamos con las ciencias pedagógicas. Si la Antonio José Camacho quiere respetarse en Cali, quiere respetarse en Colombia, quiere respetarse en el mundo, podemos llegar a más de 200 doctores. Porque la Universidad Pedagógica Enrique José Barona
no ha llegado a 200 doctores en un año, en 2 años. Hoy están conmemorando el 50 aniversario de esa institución. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado de más de 200 doctores, más de 400 magísteres. Y eso, por supuesto, se puede lograr. Se puede lograr en la Antonio José Camacho. Para finalizar, cuenten con Cuba. En todo lo que podamos ayudar, hasta donde nuestros humildes conocimientos podamos aportarle. Porque en este convenio estamos convencidos de que no solamente van a aprender ustedes, mucho vamos a aprender nosotros también de lo que ustedes, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, hacen por la educación de sus ciudadanos. Muchas gracias. Pues ya para cerrar, quiero decirles y expresarles mi sentido de admiración a ustedes y a su pueblo. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar cerrar ya este espacio. Hay una última pregunta. No necesita micro.
Bueno, Bueno. yo creo que, Zoraidita, Tranquila. un poquito pues para atender las palabras de la profe. Bueno, yo creo que dentro de los ejercicios que nos va a tocar hacer en estos escenarios de reflexión es también traer al profesor Jairo Palomino, que es el director de la oficina de credenciales, o sea, del tema de categorización, lo tenemos implementado. Entonces, lo único que tiene, profe, es que traer los papeles. Bueno, y yo quería también como hacer un aporte al cierre, que todos le han hecho un aportecito al cierre, yo quiero hacer el mío. Profe, ¿usted me recuerda su nombre? Estrella. Uy, qué nombre tan bonito. Estrella, César, bueno, y creo que el profe Jaime, todos han hecho unas intervenciones aquí que han partido sobre todo de problemas vitales, de problemas que los atraviesan como personas, de problemas que precisamente es lo que yo llamo, donde hace metástasis la crisis, no la de la decadencia, sino la crisis por la búsqueda, y yo creo que ese es el germen, lo más importante que se necesita para avanzar en procesos de investigación, es que haya esa inquietud, esa movilización, haya ese tema. Ya luego, por supuesto, si tenemos eso que es lo más importante, le metemos el método, le metemos el orientado del profesor, bueno, todo eso. Pero eso es lo que yo quisiera también rescatar de un poco de este escenario y de los anteriores que hemos tenido. Y es que yo he salido muy contento por todas las cosas que manifiestan los profes. A veces uno tiene discusiones con directivos que el profesor viene, dicta la clase y se va. Pero no, yo veo que el profesor viene, dicta la clase, se va, pero se va con problemas, esos problemas los analiza y seguramente esas cosas son las que nosotros necesitamos como la semilla, el germen, donde está el sustratum de los procesos de investigación y de otros, y no solamente los procesos de investigación, sino los procesos de desarrollo humano. Es decir, esas cosas que nos tocan como humanos son las que necesitamos. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por el panel. Démosle un fuerte aplauso.